Son las 9 en punto de la mañana. Entonces, me permito comunicarles que la Escuela de Familia del día de hoy, el tema central es el manejo adecuado de las redes sociales en el entorno familiar. Como es de costumbre para nosotros y también como para poner en manos de Dios y que nos dé esa sabiduría para poder lograr que todo este conocimiento y esta experiencia que vamos a tener hoy llegue a nosotros. Invito a Diana Ávila, la mamá de Juan Esteban Fuquen de grado tercero, para que nos ayude con la oración. Buenos días para todos. Muy buenos días. Vamos a hacer oración de la familia caroísta. Señor, haz de nuestra familia caroísta una comunidad invadida por el Espíritu Santo. Que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino. Que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. Que nuestro corazón reciba con humildad el amor que tú nos das. Que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte. Que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar la paz y el gozo que tu infinito amor nos da. Que con nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser de luz y caridad para todos nuestros hijos. Amén. 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 Muy bien. Y también tengo por acá un video que pues me pareció bien significativo a la hora de esta crianza que tenemos como padres, como adultos. La canción se llama Con tus ojos y es de Alejandro Filio, y es esa manera de cómo nosotros nos y siendo ese reflejo y ese ejemplo de amor, de sabiduría y de guía. Entonces, para que por favor lo escuchemos. Si me miran tus ojos, vuelo con la esperanza. Si me miran tus ojos claros como mañanas. Si me miran tus ojos, no encontraré palabras. Si me miras, si me abrazas, si me miras para volver el camino andado, si me miras me encontraré fresco, renovado. Si me miras podré gritar a los cuatro vientos que no espero, que lo intento. ¿Será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue, lo que nunca ve mi niño rescaté? ¿Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir? Tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Con tus ojos me devuelves lo que pierdo. Si me miran tus ojos, muere la desventura. Si me miran tus ojos, cobra sentido el sueño. Si me miran tus ojos, vuelvo a tomar altura. Si me miras, si te tengo. Si me miran tus ojos, es un jardín el mundo.
me miran tus ojos, siento avanzar mi paz. Si me miran tus ojos verdes, claros, profundos, si me miras, si te abrazo, será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue, lo que nunca de mi niño rescaté. Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir. Con tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Con tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Bueno, espero que el mensaje haya llegado a ustedes. Realmente siento que uno como padre, como adulto, cada que se ve pues reflejado en esa figura niño o adolescente, reconoce muchas cosas, muchas virtudes y también muchas debilidades que uno tiene y de las que tiene que aprender. El mensaje es como acompañar, guiar y ser como esa fortaleza para cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Juanito, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Listo. Entonces, me permito presentarles a los ponentes y a los acompañantes que tenemos hoy de la FUCS, de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud. El día de hoy nos acompaña Claudia Andrea Suárez. Ella es manager de la FUCS y del Hospital Universitario de San José y es docente magíster en comunicación, educación y especialista en marketing. Uy. Y con ella también estamos acompañados de Daniel Pinzón, que es el auxiliar de comunicaciones de la FUCS. De antemano pues les damos la bienvenida, les agradecemos mucho el espacio y la actividad que prepararon para el día de hoy. Les cuento, Juanito, pasa la diapositiva, por favor. Entonces, el objetivo de la charla del día de hoy es proporcionar estrategias sobre el uso de los medios digitales en el entorno familiar. Hoy nos vamos a llevar como algunas píldoras y vamos a hacer un reconocimiento de todos esos usos digitales que tenemos y que nos pueden servir, pues también reconociendo que en este momento todo es digital. El tema de la pandemia nos enfocó de cierta manera mucho en todo el tema virtual. Estamos como muy pegados a todos esos medios digitales, entonces es importante no dejarlos a un lado y hacer como el buen uso de estos instrumentos o de estos mecanismos de aprendizaje y reconocer pues cuáles van a ser sus ventajas y cuáles sus desventajas en la manera también como lo estamos usando, y sobre todo reconociendo también que los chicos se educan en el ejemplo, ¿no? Entonces también nosotros como adultos cómo estamos utilizando estos medios digitales y demás. Los dejo con Andrea, quien es nuestra encargada el día de hoy, y como siempre espero que el aprendizaje de hoy sea muy significativo para todos nosotros. Muchísimas gracias, Andrea, bienvenida, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Antes de iniciar, quisiera darle la palabra a Ani y después continúo con la charla. Entonces, Dani, si estás por ahí.
Daniel. Esperemos. Pide que le den 5 minutos porque no puede activar el sonido por el chat, está escribiendo. Ok. Entonces, no sé, Dani, si ya no tiene acceso al chat, ok. Vamos a hacer entonces la siguiente dinámica. Voy a iniciar y al finalizar, entonces, pues que Dani les cuente lo que tiene que contarles sobre la FUCS. En primer lugar, muchas gracias por permitirme este espacio, al colegio, a ustedes como padres de familia, asistir a estos espacios de formación, de actualización, en el cual pues se buscan, ¿no? Orientarlos y darles de alguna manera herramientas que les permita desarrollar mejor su gestión como padres y pues como núcleo de la familia. Voy a permitir presentar mi pantalla. Entonces, primero lo que voy a hacer es compartirles un enlace en el cual ustedes me van a contar, voy a cerrar un momentico, en el cual ustedes me van a contar a qué generación pertenecen ustedes, en qué década nacieron ustedes. Entonces, a través del chat pueden abrir el enlace que les acabo de enviar y aquí ya miramos cuáles son sus respuestas. La idea, como lo comentó nuestra orientadora, es precisamente crear herramientas, ¿sí? Más que herramientas, crear conciencia sobre el adecuado uso de los medios digitales pues, que tenemos en el momento. Muy bien lo dijo ella cuando se refirió a la pandemia. La pandemia definitivamente nos marcó algo muy específico y es ese uso, sí, tan acelerado y que muchas veces vino sin que nosotros tuviésemos como la capacidad, incluso la información y la formación suficiente para enfrentarnos a este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces aquí ya estoy viendo cómo ustedes están contestando. Me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla, si están viendo lo mismo que yo. La idea es que participen todos. Vamos viendo cómo ustedes comienzan a pertenecer a estas generaciones y eso es lo primero de lo que vamos a hablar. Vamos a entrar en un contexto un poco histórico, enfocado a la tecnología, ¿sí? Pero también a esa revisión casi antropológica de las generaciones. Entonces, por eso es importante saber a qué generación pertenecen ustedes y en ese mismo sentido, pues, avanzar con la charla. Importante que durante la charla, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, levanten la manito, lo pueden escribir a través del chat o pueden activar su micrófono y hacer la pregunta. La idea es que esto sea muy dinámico, que sea precisamente una charla entre ustedes y yo, donde hablemos precisamente de esta cuestión tecnológica y cómo afrontarla dentro del núcleo familiar. ¿Listo? Aquí ya van 12 personas, sé que somos más de 30. Entonces, la idea es que participen todos. El enlace está en el chat. Para que participen, solamente tienen que ubicar y seleccionar la fecha, el rango, la década en la que ustedes pertenecen. Aquí estoy viendo que la mayoría pertenecen a los 70s. Luego siguen los 80s y los 90s. Luego tenemos generaciones Y muy presentes, ¿sí? Vamos a ver quién más. ¿Quién más va participando? Entonces, teniendo esto en mente,
Y a las personas que ya contestaron, me gustaría que ustedes me comentaran por el chat. Ahora, ¿cuántas pantallas tienen en su casa? Por pantallas me refiero a televisores, computadores, celulares, tabletas, relojes digitales. ¿Sí? Ahí ya nombré 5. Entonces, ¿cuántas pantallas en sus casas tienen? Y no sé si ahí mi profe me ayuda a leer si ya hay comentarios. Aquí no los alcanzo a ver. Y aquí ya vamos mirando cómo se va moviendo nuestra gráfica de las generaciones. ¿Sí? Sí, señora. Dice por acá 9, 8 pantallas. Soy de los 60, 6, 7 pantallas, 12 pantallas, 19 pantallas. ¡Wow! 8 pantallas. Por acá les voy a poner nuevamente el link para que pongan de qué generación son, porque me lo están escribiendo aquí en el chat. Y hay un link para ingresar. 10 pantallas, 12 pantallas, 4 TVs, 3 portátiles, 3 celulares, 5 TVs, 5 celulares, 5 computadores. Wow. Bueno, en promedio, más o menos una persona en la casa cuenta con 3 pantallas, ¿no? El celular, tal vez el televisor y el computador. Y si no es el televisor, entonces es la tablet. Y si nos damos cuenta, muchas veces en la casa hay más pantallas que personas, ¿no? Si hacemos como ese análisis ya un poco más minucioso. ¿Esto qué nos dice? Y pues creo que a partir de la pandemia, pues la compra de elementos tecnológicos aumentó más por el trabajo, por el teletrabajo, por el telestudio y por estas dinámicas que nos obliga a estarnos en la casa y hacer estas actividades que realizábamos presencialmente desde nuestras casas, ¿no? Entonces siempre la tendencia es a ver más pantallas, a tener en nuestra casa más pantallas que personas. Y esto nos habla mucho sobre el uso de la tecnología que hay y que nosotros tenemos, y más cuando hay niños, y más cuando hay adolescentes. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a los que participaron en esta dinámica de las generaciones. Con esto ya me llevo una idea de las generaciones a las cuales pertenecen. Tenemos padres millennials, sí, por lo que veo, hay padres de los 90s, de los 80s. Entonces, bueno, esto va a ser bastante interesante. Aquí voy a retornar a mi presentación. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, entonces, como les decía, la ruta va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre ese contexto desde una mirada histórica, social y tecnológico que hemos tenido. Asimismo, vamos a hablar de estas generaciones, quiénes son los millennials, quiénes son los centennials y quiénes son los alfa, ¿sí? Con datos un poco más precisos. Luego vamos a hablar sobre el uso de las TICs en niños y adolescentes, ellos cómo están utilizando estos elementos, cómo están utilizando estas herramientas y medios de comunicación. Luego vamos a hablar de cómo ustedes como padres de familia, ¿sí? Como cuidadores, muchas veces como acudientes, utilizan estos medios y herramientas de comunicación y cuáles son las fallas que podemos tener ahí. Siguiente de esto vamos a hablar sobre la inmersión a la tecnología. ¿Sí? ¿En qué edades es propicio comenzar de alguna manera a familiarizar, ¿sí? Ese niño, ese adolescente con la tecnología, ¿no? Y por último, vamos a hablar sobre los principios de la familia digitalmente saludable, ¿sí? Cómo desde nuestras casas
podemos establecer y hacer uso de estas herramientas que nos permitan tener una comunicación un poco más fluida, ¿sí? Que la tecnología la usemos de manera un poco más consciente, más racional y más sensata. Entonces ya empezamos con las generaciones y lo vamos a hacer a través de la evolución de la web. Nosotros, la web tiene una serie de momentos claves y estos momentos curiosamente son marcados durante las diferentes décadas, por eso era importante la dinámica de las generaciones. Y la cuestión de Internet comienza a nacer principalmente, Internet comienza a ser una herramienta durante la Guerra Fría, ¿sí? Nació con el ARPANET, fue una herramienta pues primero de uso militar y político, ¿no? Pero se hizo masiva en la década de los 80, ¿sí? En la década de la aparición de las computadoras personales y demás. Esto es a lo que llamamos la web 1.0, ¿sí? Donde habían unos medios de comunicación, ¿sí? Tradicionales, y estos medios comienzan a migrar, ¿sí? Y comienzan a hacer uso de la Internet como canal de comunicación. Entonces hay unos medios de comunicación, hay unos medios gubernamentales que comienzan a hacer uso de esta tecnología, ¿sí? Y a través de esta tecnología nos comienzan a informar sobre cosas, ¿sí? En este caso era unidireccional la comunicación. Ellos nos informaban a nosotros a través de Internet. Luego, en el transcurso de la década de 1990, 2000 y un poquito más allá, aparecen los buscadores como Google, como Altavista, si alguien utilizó Altavista. Disculpen aquí la intromisión. Disculpen. En la década de 1990 y 2000, con la aparición de estos buscadores como Altavista, ¿cierto? Yahoo, Google, entonces comienza a verse lo que es la web 2.0. Aquí ya nosotros, ¿sí? Ya la sociedad comienza a ser partícipe de la generación de contenidos y generación de información. Ahí es donde aparece el término de prosumidores. Prosumidores por productores y sumidores de consumidores, ¿sí? O sea, al mismo tiempo generamos contenido y lo vamos consumiendo a través de estas herramientas. Ya en la década del 2010, 2020, comienza a aparecer lo que es la web 3.0 y comenzamos a hablar de la nueva revolución industrial o de la revolución digital, ¿no? Y aquí todo se conecta con todo, comienzan a aparecer conceptos como el Internet de las cosas, como el Big Data, como el blockchain, ¿cierto? Aplicaciones, el uso de los dispositivos móviles comienza a ser un poco más indispensable. El celular comienza a ser una extensión prácticamente de nuestro cuerpo, como lo vemos en la fotografía. Y nos comenzamos a dar cuenta que incluso, ¿sí? La inteligencia artificial ha venido reemplazando la obra de mano humana. Y con todo esto que aparece, nos llega la pandemia, nos llegan los estallidos sociales en Latinoamérica, se hace más evidente el tema del calentamiento global y hay unos cambios políticos. Luego, desde el punto de vista social histórico, muchos teóricos y muchos académicos nos dicen que estamos ante un cambio de época, ¿no? Sí, precisamente por esa nueva revolución industrial en la que estamos inmersos. Y esto, obviamente, acá tiene unos cambios enormes en cómo nosotros comenzamos a relacionarnos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con las demás personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, cómo va cambiando esa relación del trabajo, ¿sí? Ahorita se habla mucho del freelance, de la economía naranja, de la economía colaborativa, y comienzan a haber unos cambios interesantes en el mundo. Con esto, entonces también vienen las generaciones. Ay, aquí se me... Vienen las generaciones. Entonces, por allí, los que nacieron entre 1981 y 1996, según la organización Pew Church,
que pues tiene un estudio sobre las generaciones, dice que este es el rango en el cual nace la generación millennial, ¿no? Su esperanza de vida es de 80 años y el 54% de estas personas son bachilleres. Aquí voy a hacer una acotación y es que esto que les voy a decir no es que aplique para todas las personas. Es como la media, es la tendencia, pero no aplica para todas las personas. ¿Listo? Estas personas se caracterizan por ser migrantes e incluso nativos digitales, ¿sí? Entonces, nos recordamos por allá cuando tuvimos la primera computadora, tal vez en bachillerato o tal vez en la universidad, ¿no? Son personas muy creativas, ¿sí? Son personas que son emprendedores, entonces comienzan a hablar ahora de los startups, ¿sí? De estas pymes, MIPYMES. El ataque a las Torres Gemelas fue un hecho político y social que marcó su generación, ¿sí? Si lo hablamos desde allí. El ser es el verbo que los caracteriza. Y tienen una posición política abierta. Ay, disculpen acá. Una posición política abierta a diferentes partidos y movimientos sociales emergentes, ¿sí? Esto se ve mucho aquí en Colombia, la variedad de partidos políticos que nosotros tenemos, que pues no solamente nos hablan como característica de generación millennial, sino también de la inestabilidad política en la que estamos. El computador fue el primer dispositivo que marcó la época, ¿no? Les contaba, o sea, cuando nosotros comenzamos a tener contacto con la tecnología, fue directamente a través del computador, porque pues el celular o no existía en los 80s o tal vez existía, pero tener acceso a tener un celular era muy costoso. Son activistas, ¿sí? Entonces comienzan a involucrarse más en temas sociales y políticos, es donde más se hace evidente estas luchas, ¿sí? Estos estallidos sociales que en muchos casos lideran ellos, comienzan a hablar del calentamiento global, comienzan a hablar sobre problemas sociales, temas como el feminismo, la comunidad LGTBIQ, en fin, comienzan a tomar la vocería sobre muchos problemas, de ser evidente, muchos problemas sociales que tenemos. Es la generación del yo, ¿no? O sea, son ellos y ya, y lo que importa son ellos. Tienen objetivos personales y profesionales a mediano y largo plazo, ¿sí? Sus fortalezas son multitareas, ¿sí? Son abiertos de mente, son optimistas, les encanta la tecnología, están hiperconectados. ¿Cuáles son sus debilidades? Muchas veces son narcisistas, materialistas, egocéntricos, por el mismo lema de la generación del yo. Hay un medio alemán que se llama DW, los invito a... tienen unos documentales muy interesantes sobre estas cuestiones, entonces los invito a ver un documental que se llama Cambio Disruptivo, donde también nos hablan sobre ellos, ¿no? Las redes sociales que marcaron su adolescencia fueron Hi-Fi, MySpace, ¿sí? Facebook, Twitter y Skype fueron las redes sociales que marcaron su adolescencia. Y es la primera generación que demuestra que no necesita el sistema. Entonces ahí ya comienza a replantearse un poco el tema del sistema social y político que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, estas son características generales. Vamos con la generación centennial. Son las personas nacidas entre 1997 y el 2010. Tienen una esperanza de vida de 85 años y son bachilleres en un 65%, ¿no? Son nativos digitales, ellos ya nacen muchas veces, o muchos de ellos nacen con un computador o con un celular en su casa. Son creativos, la modalidad de trabajo de ellos es el freelancer, ¿no? La economía colaborativa. La primavera árabe es el hecho histórico que marca su generación, ¿sí? Y aquí viene lo demás, colaborar es el verbo que más los caracteriza. En la política también tienen una posición abierta a diferentes partidos y movimientos sociales emergentes, ¿sí?
El smartphone y la tablet fueron los elementos y los dispositivos que marcaron su época, ¿sí? Muchos de ellos, si recordemos, cuando estaba de moda el BlackBerry, cuando comenzó a salir el iPod, cuando comenzó a salir el iPhone. Estos elementos son claves y marcaron definitivamente su época. Son activistas, un ejemplo de ello es Greta Thunberg, ¿no? Esta activista que habla sobre el medio ambiente. Tenemos muchos otros más, se me viene a la cabeza ella porque es una digna representante de su generación. Tienen objetivos, y esto es a diferencia de la generación millennial y las generaciones atrás. Tienen objetivos personales y profesionales a corto plazo, ¿sí? Ya no sueñan con el carro, casa y beca o con tener una estabilidad laboral prolongada, sino que ya piensan más es en viajar, en vivir sus experiencias, en tener vocería, ¿sí? En los temas que más les llaman la atención. Dejar una huella importante es como el objetivo de ellos, más allá, y pues no quiero sonar y que sea despectivo, de tener el carro, la casa, la beca, que pues muchos lo soñamos en las generaciones anteriores. ¿Cuáles son sus fortalezas? Son colaboradores, trabajan en equipo, se adaptan fácilmente, son abiertos de mente y son muy respetuosos con los estilos de vida. Entonces, si se dan cuenta, ellos también comienzan a resignificar estos estilos de vida, son más fitness, ¿no? Son veganos, algunos de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son sus debilidades? Se mantienen concentrados de manera prolongada con dispositivos digitales, ¿sí? Hay más comunicación a través de los dispositivos digitales que a través de las herramientas o de la misma presencialidad. Y tienen un poco debilitadas sus habilidades de comunicación oral y escrita, ¿sí? Son personas que chatean mucho, son personas que están muy en los dispositivos digitales, pero que a la hora de pasar esto a escribir en un cuaderno, a escribir un ensayo, se les dificulta. Las redes sociales que marcaron su adolescencia son Snapchat, Tumblr, WhatsApp, Airbnb, Uber, Instagram, ¿sí? Entonces aquí ya el abanico comienza a ser más grande. Es la primera generación que da por desaparecido el trabajo fijo. Como les comentaba antes, no sueñan con, muchos de ellos no sueñan con tener un trabajo estable o prolongado, sino más bien en vivir como la experiencia, ¿no? Y vienen los chiquitos, la generación alfa, que son los nacidos entre el 2010 y los que van a nacer hasta el 2025. La esperanza de vida es de 90 años y son bachilleres en un 70%. Entonces nos vamos dando cuenta que las generaciones venideras son generaciones que van a durar un poco más, ¿sí? Y que van a estar un poco más preparadas respecto a las anteriores. Esta generación es 100% digital, ¿sí? Siempre van a estar conectados, siempre el freelance, y pues esto también se va a poner de moda, el teletrabajo. Hay un término que se llaman los nómadas digitales, y son aquellas personas que trabajan, no tienen un lugar fijo de trabajo y trabajan alrededor del mundo. Ese va a ser un modelo para ellos. Sus padres son los millennials, son aquellos que nacieron en los 80s y los 90s, ¿no? Entonces, seguramente van a hacer muchas cosas que sus padres no hicieron. La pandemia por el COVID-19 es el hecho que marca definitivamente. No solo la pandemia, sino también, como les contaba, estos conflictos, estos estallidos sociales, ahorita pues el tema con Afganistán, todo esto va a marcar su generación. La familia tipo desaparece, ¿sí? De otros tipos de familias de las que no mucho se habla. La tecnología de extensión para conocer el mundo, ¿sí? Como son una generación digital en su mayoría, entonces el celular va a ser su extensión. Van a utilizar más relojes inteligentes, todo va a estar conectado en internet.
Entonces, esto les va a permitir tener una experiencia, ¿no? La mayoría son nacidos en mercados emergentes, en países en desarrollo, y puede que la calidad de ellos, la calidad de vida de ellos sea mucho mejor que la de sus padres. Cuando hablo de esto de los mercados emergentes, entonces hablamos de, por ejemplo, de zonas como Europa, ¿sí? Hablamos de zonas como la India, ¿sí? Entonces son economías en China, por ejemplo, Japón, que son economías emergentes, ¿no? Tienen menos interacción a través del lenguaje y la comunicación, ¿sí? Y esto les puede desarrollar patologías del lenguaje, de trastornos oftalmológicos, porque van a estar muy expuestos, y de hecho están muy expuestos ahorita por pandemia a las tecnologías, a los medios digitales, y van a tener un déficit atencional. ¿Listo? Sin hablar del lenguaje, se comunican es a través de Internet. Entonces, el lenguaje físico va a hacer mella en ellos y puede ser un problema para ellos importante. Pueden presentar problemas con la interacción social análoga, o sea, se pueden comunicar muy bien a través de lo digital, pero cuando están con un par en el mismo espacio se les va a dificultar esa interacción, ¿no? Entonces, para reflexionar. En definitiva, la tecnología está definiendo las actuales y las futuras generaciones, ¿sí? Y el tema aquí importante es que la tecnología llegó primero para quedarse, pero llegó sin un manual de instrucciones claro sobre cómo utilizar estos medios, sobre cómo podemos administrar y gestionar estas situaciones desde la casa, ¿no? Y pues ese es el tema que nos reúne el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo es el uso de las tecnologías en niños y adolescentes? ¿Sí? ¿Cómo ellos se desenvuelven en estas tecnologías? Entonces aquí vamos a ver un video que es un ejemplo de ello. ¿Me confirman si ahí escuchan? No. No se escucha el video. Es que está pausado. Bueno, ya voy. Voy a otra vez a compartir mi pantalla. All your work and life organized, one does. You. 3, 1, primera. ¿Ahí escucharon? Perfecto y claro. Sí, señora. Sí. Sí, mi Andy, ya se te escucha. Listo, gracias, Dani. Me llamo Nicole y tengo 15 años. No soy ni millennial, soy post-millennial. Puede que haya muchas cosas que no sepa. ¿Quién detiene palomas al vuelo? ¿Mujer contra? ¿Palomas? Indiana Jones y la última cueva. Superdetective En la calle. Para que un DeLorean viaje al pasado necesita el condensador de... El futuro. Mujeres al borde de un ataque de... Amor. Eran 1, 2 y 3 los famosos... Números. Amanece, que no es... De noche. Vale, me falla la cultura pop pre-internet. Pero, ¿qué es lo que sabe mi generación? Todo. ¿Cómo ver las stories de alguien sin que lo sepa? Mira el stories de la persona que está antes de la que quieres espiar. La siguiente se carga automáticamente. Ponte en modo avión antes de que termine y ya puedes verlo sin que nadie se entere. Pues hala, ya puedes espiar. Puedes usar el borde de los emojis como filtros. Elige el emoji del color que quieras tintar. La naranja siempre funciona bien para esto. Amplíalo hasta que el borde quede pixelado.
y ya tienes una foto etiquetada. Te crees muy guay por cambiar el color del texto, pero lo que no sabes es que el texto puede ser un arco iris. Selecciona el texto y mantén apretado un color. Desliza un dedo por los colores y otro por el texto. ¡Rainbow! Las etiquetas pueden seguir a quien quieras. Escribe la etiqueta de la persona, mantén apretado, colócalo sobre lo que quieres que siga y dale a marcar. También puedes hacerlo con emoticonos. ¿Tienes demasiada necesidad de atención? Hay mucha gente con la necesidad de llamar la atención. Que sepas que te hacen la táctica follow, unfollow, follow. Te siguen, te dejan de seguir y te vuelven a seguir solo para llamar la atención. No hagáis eso. A la gente de mi generación nos dicen que abusamos de los emoticonos. No estoy de acuerdo. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, entonces, como lo vimos aquí con Nicole Wallace, más o menos así ellos comienzan a tener comportamientos, ¿sí? Y a utilizar los dispositivos digitales, ¿sí? Y lo saben todo, como ella misma lo dice. Saben cómo espiar a una persona, cómo utilizar las herramientas, cuáles son las redes sociales que ahorita están en furor. Lo saben absolutamente todo de las comunicaciones digitales. Es la generación que no sabe nada, entre comillas, pero lo sabe todo, porque tiene a su mano, tiene el celular, tiene la tablet, tiene el computador, luego puede tener acceso a la información que ellos quieren. Desde los 10 hasta los 14 años buscan ser tenidos en cuenta y pertenecer a una comunidad. Entonces, démonos cuenta que estas son las edades de la preadolescencia, de la adolescencia, donde se está en la búsqueda de esa identidad. Y en esa búsqueda, precisamente, ellos quieren pertenecer y ser aceptados en una comunidad, ¿sí? Se proyecta que a los 12 años puedan ser como sus influenciadores, ¿sí? Esos influenciadores a los cuales ellos admiran mucho. Ese es el ser ideal de ellos, ¿sí? Sus amigos en quienes más confían y las interacciones es lo que ellos más valoran, tener ese feedback, esos comentarios, que les gusta el contenido que ellos hacen en redes sociales, realmente eso ellos lo aprecian mucho, ¿sí? Entonces, para esto utilizan principalmente los niños y los jóvenes los medios digitales. Sin decir otras cosas, y de hecho esto es algo que dice el Ministerio de las TIC, los jóvenes colombianos utilizan los medios, las TIC, para 3 cosas principales. La primera es para el entretenimiento, que es lo que les acabo de contar, de generar contenidos, de pertenecer a una comunidad, de estar en redes sociales, pero también de jugar, de estar en videojuegos en línea con sus amigos, ¿sí? En el caso de muchos chicos y chicas, de ver los contenidos streaming, ¿sí? Entonces se hace más evidente que quieran consumir Netflix, Disney Plus, Amazon Prime y todas estas aplicaciones y plataformas que comienzan a aparecer. También nos dice la TIC que lo utilizan para educarse, ¿sí? Porque pues no todo es esto que les estoy diciendo. Y educarse no solamente en el ámbito formal del colegio, sino para aprender otros idiomas, ¿cierto? Aparecen los cursos de Creana, aparecen este tipo de plataformas, el Open English se hace como un poco más llamativo para ellos. Y no solo esto, aprenden de sus influenciadores, comienzan a aprender a cocinar, por ejemplo, a maquillarse, temas de moda y demás. Y también lo utilizan para trabajar, ¿sí?
y trabajar. Esto pasa más en los chicos que son mayores de 16, 18 años, ¿sí? Donde comienzan a ver en ciertas aplicaciones generación de ingresos, ¿no? Es el caso, es un caso que no me gusta mencionar mucho, pero es el caso de OnlyFans, ¿no? Donde mucha gente aquí pues sube sus contenidos y quieren tener una retribución económica. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cifras importantes, padres. Más de 200 veces en promedio miramos el celular al día, ¿sí? Entonces, si decimos que en nuestra pantalla tenemos en promedio 13 pantallas y esas 13 miramos 200 veces el celular, imagínense cuántas veces miramos el televisor, el smartwatch, el computador, ¿no? Estamos siempre conectados. WhatsApp, TikTok e Instagram es lo primero que vemos al despertarnos y lo último que vemos al acostarnos, ¿sí? La red favorita ahorita por los jóvenes y por los niños es TikTok, seguida de Instagram. El 21% de los adolescentes, y esta es una cifra importante, está en riesgo de ser adictos a las nuevas tecnologías, ¿sí? Y 6 cuentas en promedio tiene un adolescente. Ellos tienen Facebook, tienen TikTok, tienen Instagram, tienen Twitter, también tienen Snapchat, pueden tener Tumblr, pueden tener WhatsApp, se cuenta como una red social, ¿sí? Algunos tienen Tinder, entonces ahí ya voy contando 8, ¿sí? Entonces es importante que revisemos esos perfiles. El 56% de los jóvenes colombianos entre los 14 y los 19 años afirman tener ansiedad cuando está desconectado. ¿Qué es lo primero que piden los chicos cuando van a la casa del tío, del amigo? La contraseña del Wi-Fi, ¿no? ¿Dónde van? Si no tienen datos, lo que piden primero es conexión a internet. Entonces, hay que revisar esto. Edades para las redes sociales. Según cada red social, lo que es YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Tinder, Pinterest y TikTok pueden abrir las personas mayores de 13 años, ¿cierto? Facebook mayores de 14 y WhatsApp mayores de 16. Entonces, miremos internamente cómo está haciendo este manejo con los chicos. Les han dicho que tienen redes sociales, les han contado, ustedes están al tanto de estas redes sociales, ¿sí? No sé si hasta aquí hay preguntas, comentarios, me gustaría escucharlos. Voy entonces a continuar. Ahora los padres, ¿cómo utilizan las TIC, ¿no? Y las TIC en la familia. Entonces, démonos cuenta de esto y aquí sí requiero su participación en el chat. Van a responder la primera pregunta. Si quieren abrir el micrófono, con todo gusto me gustaría también escucharlos. Y la primera pregunta es, ¿cuántas fotos de sus hijos o de tu hijo, tu hija, tus hijos publicas al mes? Entonces, para que me contesten porfis en el chat. Y no sé si nuestra profe o Dani me puedan ayudar leyendo lo que comentan nuestros padres de familia. Ninguna, Claro que sí. 0, ahora ninguna, 0, 0. Recordarles también a los padres que pueden activar sus micrófonos para generar pues más participación. Ninguna. Por acá dice Freddy Torres que no le gusta que publiquen fotos de los hijos. 10 en estados de WhatsApp. En mi caso personal, tengo un hijo adolescente y él no permite que yo le publique fotos en mi Facebook ni en mis redes sociales. Me lo tiene prohibidísimo. Listo. Ya vamos para allá. La pregunta es, ¿cuántas fotos de tus hijos publicas al mes?
bueno, veo que acá son como juiciosos, como publican. Hace unos días estuvimos en otra charla y los papás nos comentaron que publicaban muchas fotos. Vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Hay alguna foto que ustedes hayan publicado y que ustedes crean que les pueda molestar a sus hijos? ¿Una foto de ellos? En mi caso personal, yo publiqué unas fotos con mi hijo Martín y no les gustó porque los amigos le empezaron como a hacer un poco de bullying. No sé, algo le comentaron y se quedó pero prohibidísimo subir fotos. Sí, así pasa. Acordémonos, por ejemplo, aquí en Colombia es muy, o yo lo he visto mucho, no sé si para ustedes también así sea. Yo recuerdo que la familia de uno, mi mamá siempre tenía los álbumes con las fotografías de uno, y había una fotografía en particular cuando uno era niño, y esa fotografía era cuando uno estaba en bola, ¿no? Y entonces cuando las tías o los primos miraban esa foto, pues era muy chistoso verlas. Digamos que ahorita no tenemos los álbumes físicos, ya los álbumes están en redes sociales, ¿no? Y estos álbumes ya no los ve 15, tal vez 20 personas a los que tenían acceso a estas fotos, sino que estando en redes sociales los puede ver cualquiera, ¿no? Entonces, si tenemos la misma fotografía de este niño desnudo en redes sociales, imagínense lo que puede pasar. Y la tercera pregunta, ¿alguna vez ustedes les han pedido permiso para publicar una fotografía de ellos? No, pero es porque yo no subía fotos hace como 5 años. Pero no, ya no puedo hacer otro. Bueno, y por el chat la mayoría nos dicen que no. Listo. Vamos a ver el siguiente video. Papá, mamá, os tengo que pedir un favor. Quiero que dejéis de subir esas fotos mías en las redes sociales. Hay fotos que son muy inocentes y que están muy bien, pero hay fotos que no. Hay fotos que pueden ser ridículas o íntimas y que vosotros subís con la mejor intención del mundo. Pero cuando tenga 15 o 16 años y vaya al instituto, esas fotos me pueden dejar en ridículo. Y que todos los chicos, o peor aún, que todas las chicas se rían de mí. Y es que todas las fotos que subes a las redes sociales se quedan ahí siempre. Por eso, también tenéis que pensar, dentro de 20 o 30 años, cuando sea un adulto, esas fotos podrían afectar a mi vida personal e incluso laboral. Como veis, lo que parecía una foto inocente puede afectar mucho a mi vida en el futuro. Y nada, solo os quería decir eso. ¿Os parece bien? Bueno, aquí vemos una práctica que es el sharenting, ¿no? Y el sharenting precisamente es... Ay, esto aquí se me vio loco. La práctica del sharenting básicamente es publicar fotografías de los hijos, ¿cierto? En redes sociales. Y esto, pues, puede ser algo inofensivo. De hecho, los padres lo ven como algo inofensivo. Pero tiene sus consecuencias, ¿no? Porque ustedes comienzan a crearles una identidad digital a estos chicos, ¿sí? Y muchas veces esa identidad digital comienza con la fotografía de la ecografía, ¿no? Entonces, como les decía, no, porque esto no se los había dicho, la etimología del sharenting viene de la palabra share, de compartir, y parenting, de paternidad. Y consiste básicamente en documentar esas primeras sonrisas, las palabras, los pasos, el primer día del colegio y cada una de las anécdotas e hitos más importantes de los niños en las redes sociales. Y vamos a ver otro videito. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus
cada una de las anécdotas de los más pequeños en las redes sociales sin el... Es un anglicismo que proviene de share, compartir, y parenting, paternidad. Consiste en documentar las primeras sonrisas, palabras, pasos y cada una de las anécdotas de los más pequeños en las redes sociales sin el consentimiento de ellos. Esta conducta pone en peligro diferentes factores de la vida del menor, siendo el más importante su privacidad. Es fundamental saber que la existencia de ciertas imágenes de los niños pueden provocar que éstas sean utilizadas para fines como la pornografía infantil, el ciberacoso, el ciberbullying o la suplantación de identidad. El 56% de los padres postea fotos potencialmente vergonzosas de sus hijos. El 27% publica fotos inapropiadas. Los menores no pueden defenderse como un mayor. La información que se comparte en las redes define la identidad digital del menor, que no podrá desvincularse cuando crezca. Consejos. Compartir las fotos por correo electrónico o mensajería instantánea. Configurar la privacidad de cada foto en las redes. Leer las condiciones de privacidad de las redes. No etiquetar las fotos con nombres propios ni en las que aparezca el domicilio, matrícula del auto, colegio de los hijos o sitios donde se pueda localizar al niño o niña. Apagar el GPS de tu celular cuando saquen fotos, ya que se quedará registrado el lugar de la foto de forma invisible. Bueno, entonces como lo vemos, la publicación de una fotografía pues puede hacer la diferencia incluso entre la vida y la muerte del menor, ¿no? Todos los riesgos a los que estamos expuestos, y esto no solamente pasa con las fotografías de los niños, sino también con nuestras fotografías, con nuestra documentación o nuestros archivos de video, de audio, de sonido, ¿sí? Todo lo que nosotros publicamos en Internet se queda en Internet y está al alcance de cualquier persona malintencionada. Y como les explicaba en el video, hay riesgos. Primero, se vulnera la privacidad y la seguridad. En segundo lugar, también de alguna manera se encuentra un poco inmerso el tema de la identidad digital, porque como les decía, ustedes comienzan a crear esa identidad digital desde su punto de vista, ¿sí? Y los niños no se pueden proteger como nosotros. Entonces es importante que cuando compartamos este tipo de contenidos con nuestros familiares, con nuestros amigos, lo hagamos de una manera más segura y más responsable, de tal manera de pues, evitarles a ellos vergüenzas, de vulnerarles a ellos su derecho a la privacidad y la seguridad, ¿no? Algunas cifras. Según la agencia digital AGB, aquí el dato no es 2019, 2015, perdón, hizo un sondeo entre madres y padres de familia en Europa, en algunos países de Europa y en Estados Unidos, incluso en Japón. El estudio que arrojó, el 81% de los niños menores de 2 años tiene algún tipo de perfil digital, ¿no? Esto entonces ya comenzamos a hablar de esto, comenzamos a tomar la fotografía de la ecografía, del nacimiento y comenzamos a crearle su perfil digital a él. El 92% de estos niños están en Estados Unidos, el 73% en la Unión Europea y el 43% en Japón, ¿sí? Y el 23% de estos niños empezó su vida digital con la foto de la ecografía, ¿sí? Entonces, esto es para reflexión. En ese sentido, ¿a qué edad los niños pueden hacer uso o pueden tener este contacto con la tecnología si queremos evitar precisamente patologías que están relacionadas con el déficit de atención, si queremos proteger su seguridad, su intimidad, su privacidad, ¿cierto? Aquí la doctora Nance Steinberg nos dice, los estudios muestran que los niños están cada vez en edades más tempranas. Algunos indican que empiezan a usar Internet a partir de los 3 años y la realidad es que lo hacen desde mucho tiempo antes, ¿no? A mí me asombra mucho, por ejemplo, los contenidos de TikTok,
donde esta es una red social que se consulta y la consumen mucho niño y mucho adolescente, y donde uno ve a sus papás sacándoles fotos a los niños, haciendo videos con los niños, muchas veces los niños solos. De hecho, hay una niña, la influenciadora, y esta niña la ponen a hacer un poco de cosas, y a mí me genera mucha curiosidad porque es una niña y todavía no tiene la conciencia, ¿sí?, para asumir la responsabilidad de los comentarios en redes sociales, ¿sí? Además, no solamente la conciencia para esto, sino cómo se está vulnerando y cómo los mismos papás ayudan a que se vulnere la privacidad de ella, ¿no? Aquí, entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Me van a contestar esta pregunta. Entonces, les voy a copiar aquí el link en el chat y ustedes me van a contar con esto que ya hemos visto, cómo consideran que están manejando la cuestión tecnológica en la familia. Voy a mostrarles el videíto. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo consideras que es el uso de la tecnología en la familia? ¿Sí? ¿Bueno, regular, o hay muchas cosas en el curso de la charla? Bueno, aquí ya están contestando. Si tienen comentarios, importante que nos escriban o abran sus micrófonos y nos cuenten también su experiencia de cómo han manejado. Cómo me llama mucho la atención que muchos de ustedes no publican fotografías de los chicos, y es porque de cierto modo hay una conciencia sobre este uso. Entonces, me gustaría también escucharlos y que pues participen, por supuesto, en esta dinámica. Buenos días. Hola. Yo puedo decir que yo cometí un error porque uno cuando tiene su primer hijo, sobre todo, ¿cierto? Quiere como que compartir esa felicidad con todo el mundo, y para uno esas fotos son lo más hermoso del mundo y uno no cree que está sometiendo a su hijo a muchas dificultades, sobre todo de seguridad. Afortunadamente, cuando uno entra al colegio, todas estas charlas empiezan a crearle una conciencia y a mostrarle unos peligros que uno no ve por inocencia, ¿sí? Porque uno no quiere poner las fotos de sus hijos para poner a sus hijos en riesgo. Gracias a todo este tipo de talleres que recibimos, y hoy con este que me ha parecido maravilloso, fue que nos dimos cuenta, gracias a una charla con la Policía Nacional, del riesgo en el que estábamos sometiendo a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino a la misma familia, porque con estas fotos uno dice quién es el papá, quién es el niño, más o menos en qué ciudad está ubicado, y esto hacía que al menos, por lo menos, uno de esos tipos de llamadas donde dicen tenemos a tu hijo, pero mentiras, tu hijo puede estar en el colegio. Desde entonces fue cuando hice como la conciencia de no volver a publicar nada de mi hijo, no solamente pues porque las demás personas no las vean, sino por protegerlo, pero cometí el error y lo cometí cuando él era muy pequeñito. Gracias. No, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Y no es, sí es un error, pero yo sé que cuando uno hace este tipo de cosas, lo hace con el mayor amor del mundo, porque uno está orgulloso de sus hijos, ¿sí? Y uno lo hace con toda la intención, menos de dañarlos a ellos. Ahí es cuando precisamente, y tú lo dijiste muy bien, hay que crear esa conciencia, y creo que estas charlas sirven mucho para darles a ustedes herramientas que les permitan precisamente gestionar este tipo de situaciones. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? ¿Quiere compartir algo con nosotros? Sí, yo sí quiero. Sí, Santiago Guevara, ¿sí? Sí, señor. La mamita de Santiago Guevara. Mira, yo sí quiero preguntarte algo, porque yo soy muy relajada con el tema del celular. Ellos tienen su celular, obviamente lo llevan al colegio, lo traen y lo mantienen en la casa, pero ¿cuál es el tiempo ideal para que ellos estén con el celular? O sea, yo no me siento en todo el tiempo, no les digo, no usen el celular. ¿Cuál es el tiempo para un chico adolescente, un chico de 14 años? Sí, ya vamos para allá.
te voy a resumir la respuesta, pero yo ahorita a través de un video lo vamos a ver a través de una experta en psicología y que pues ha hablado mucho en esto. Y no solo ella, sino otras personas académicas nos dicen que los primeros 7 años de vida son claves en la educación de un niño, ¿no? En los primeros 7 años de vida nosotros comenzamos a fortalecer el tema de los valores, de los principios, y es donde tenemos que estar más con ellos para afianzar y precisamente construir esas bases que posteriormente les van a servir a ellos un montón. En ese sentido, y teniendo como punto de referencia esos 7 años, se debe comenzar a tener una inmersión en la tecnología con ellos, primero de una manera responsable y por supuesto acompañada, ¿sí? Muchas veces, y lo he visto mucho, se utiliza el celular o la tablet como chupeta emocional, ¿sí? Hace días estaba almorzando con alguien y había una familia y había un niño como de 2, 3 años aproximadamente, y estaba demandando la atención de la madre. Entonces la mamá estaba hablando con la amiga, con el amigo, pendiente del celular, y el niño, mami, 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 hasta que ella se esperó y ella le pasó el celular a él. ¿Sí? Hay que tratar de evitar esto. ¿Sí? Entonces, eso en el caso de los niños. Los niños no tienen por qué tener acceso a estos dispositivos y sobre todo a Internet desde tan chiquitos. ¿Sí? Claro, está este tema de la pandemia, está este tema en el que tenemos que hacer uso de estas herramientas, y yo creo que para los padres, y los admiro un montón durante la pandemia, porque ellos tienen que estar ahí con los niños guiándoles sus tareas y guiándoles las clases, ¿no? Entonces, ideal que comience esta inmersión desde los 5 o 6 años, ¿sí? Por pequeñas horas, ¿sí? 1 hora, 2 horas, y así se va aumentando gradualmente. Para adolescentes, que es lo más difícil, decirles no lo usen, definitivamente no es la respuesta. Es crear reglas, es decirles, listo, tú quieres tener redes sociales, está bien, pero estas son las responsabilidades y estas son las elecciones, ¿sí? Pasa mucho, y esto es algo que se ve mucho en las casas, incluso en la mía, cuando es la hora de comer, todo el mundo está con el celular en la mano, ¿sí? Y se pierde esa conversación. Entonces, crear reglas, por ejemplo, que digan, en la mesa, 0 celulares, en la sala, 0 celulares, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a profundizar un poco más. No participaron más padres, entonces, bueno, aquí la mayoría coinciden que hay muchas cosas por mejorar. No se ven tanto palo porque precisamente para eso están estos espacios, ¿sí? Para darles herramientas. Señora. Bueno, claro que ya está como respondida esa pregunta. Dice, ¿cómo debe manejarse el uso de los dispositivos? ¿Hasta dónde es sano el influjo de lo digital en los niños? Para dar respuesta a esta pregunta, entonces les voy a mostrar el siguiente video. Y por acá dice, perdóname, que es importante también mencionar el tema de los videojuegos. Uy, los videojuegos es algo complicado. Esperen, denme un momento, porque pensé que tenía linkeado el video, pero... Chan, chan, chan. A ver. Pensé que tenía linkeado el video. Y no me acuerdo cómo se llama. Esperen, lo buscamos acá. Es este. Ay, pero este no es muy largo. Es este. Entonces, vamos a ver este video. ¿Ahí escuchan?
Sí, señora. Sí, se escucha. Sí, señora. Sí, señora. No se escucha el video. Ay, ya no se escucha. No se escucha el video. ¿No se escucha? No, señora. No, Andrés, no. escuchando. Bueno, ya les soluciono. Espérenme un momentico. 9 de cada 10 niños de... ¿Ahí sí? Sí, Emi, Sí. perfecto. Sí. Sí. 9 de cada 10 niños de entre 1 y 2 años tienen una vida sedentaria. El 84% de los menores de 5 años no hacen ni la actividad mínima recomendada de 1 hora al día. Y eso repercute en el sueño, en el nivel de actividad física, en el nivel de obesidad, en la capacidad de concentración. No digo que la tecnología sea algo malo, pero tiene que ocupar su lugar. No debe estar presente durante toda la infancia. Nos viene una generación entera de niños que necesitan estímulos todo el rato. Entreténme, dame algo constantemente. Pues no, sal, juega, abúrrete, sé creativo. Porque el aburrimiento hace que encuentres soluciones, que se te ocurran ideas. ¿Y qué hacemos con la tecnología educativa? Exacto. Los padres me lo preguntan mucho. Los diseñadores de tecnología son muy listos y como quieren que los niños la usen, hacen aplicaciones educativas. Algunas son formidables, sin duda. Pero en realidad la mayoría de los niños usan las tecnologías para jugar a videojuegos, redes sociales, juegos digitales, y eso no es tan beneficioso. Ahora hablo de este tema con todas las familias que trato, y todas me dicen lo mismo. No consiguen quitar los videojuegos a sus hijos, se pillan berrinches, discuten y se acuestan tarde por la mañana. Van directos a la tablet. Nada más despertarse, no hacen los deberes. Yo doy la vuelta al asunto y pregunto a los padres, ¿tenéis dulces y chucherías en casa? Me dicen que sí. Les pregunto, ¿cómo lo gestionan? Y me contestan, bueno, tenemos reglas, ¿vale? Entonces les digo que apliquen las reglas también a la tecnología. La tecnología es como el azúcar. Está bien, pero sin pasarse. Por tanto, necesitamos acordar un plan entre todos y ponerlo en papel. A los niños en la etapa de latencia, que va de los 4 a los 11 años, les ayuda mucho que todo vaya por escrito. Pídeles que hagan una tabla y que la coloreen. Les encantan esas cosas. Que todo el mundo conozca las reglas y las cumpla. Los hijos crecen y llega un momento en el que quieren tener su propio móvil. Y eso conlleva a que tengan acceso a las redes sociales. ¿Cuándo es el momento adecuado para darles un móvil? ¿Cuándo es el momento correcto para dejarles acceder a las redes sociales? Exacto. Sé que las redes sociales son importantes en la adolescencia, pero para los jóvenes en la etapa de latencia, su vida social es la familia. Tienen que relacionarse con las personas cara a cara, hablar, aprender lenguaje corporal y expresión facial. Y eso no se consigue con un móvil. Los niños entre 4 y 11 años no necesitan las redes sociales. Los adolescentes quizás sí. Los padres suelen dar un móvil a sus hijos cuando empiezan el instituto. Aquí es a los 11 años más o menos. Me sigue pareciendo pronto. Si nos fijamos en las plataformas como Snapchat, Facebook o Instagram, hay que tener 13 o 14 años para usarlas. Esta norma de edad existe por algo. Con 13 o 14 años ya tienen las habilidades necesarias para manejar las redes, que no son para nada sencillas. Necesitan habilidades para gestionar la dinámica de las redes sociales. No es como hablar en persona. Ahora estoy interpretando su tono de voz y expresión facial, y puedo sacar mucha información de ahí, ¿verdad? Pero si en su lugar lo estoy leyendo, la cosa cambia. ¿Lo estás diciendo de esta forma o de esta otra? Y luego tengo que pensar cómo responder. Y todo eso es muy difícil. Tengo que leer entre líneas. Y no solo eso. Si tú y yo hablamos y una se marcha, fin de la conversación. Pero en las redes sociales las conversaciones son eternas. Se quedan registradas para siempre. Es un mundo totalmente nuevo donde puedes mostrar toda tu vida en fotografías que se quedan ahí para siempre. A los padres con hijos entre 4 y 11 años más o menos, les recomiendo que se resistan. En la adolescencia la historia cambia. Pues usarán las redes sociales. En este caso me parece importante tener una buena relación con tu hijo para que te cuente lo que hace. Así acudirá a ti si tiene problemas y te consultará. Se abrirá. Pero a los padres nos cuesta esto porque queremos mandarles y nos enfadamos si se portan mal. Pero necesitan aprender y cometer errores.
Y también entender que podemos ayudarlos. Aunque el móvil sea de tu hijo, e incluso si lo compró con dinero de su cumpleaños o de Navidad, tú sigues estando al mando por ser el adulto. Y asegúrate de que ellos lo sepan. Y establece normas. Por ejemplo, si pueden usarlo antes de ir al colegio o cuando vuelvan, durante cuánto tiempo, o si pueden usarlo en su habitación. En mi casa hay una norma clave. Si quieren usar los móviles, deben hacerlo en el salón, donde yo los vea, no en las habitaciones. Deja claro también si pueden usarlo por la noche. Tener el móvil al lado de la cama es muy tentador. Mejor que lo dejen. Tenemos un cargador común. Solo hay uno. Todos usamos el mismo. Y eso hace que vayamos con más calma, pues nos toca esperar nuestro turno. No les negamos la tecnología, sino que la limitamos. Y es necesario todo el tiempo. Y no olvidemos que los padres también tenemos que cumplir las reglas. Si no permitimos móviles en la mesa, el nuestro tampoco. Si no se responde al teléfono cuando estamos hablando, yo hago lo mismo. Debemos ser ejemplo de lo que les pedimos. Las normas también se nos aplican a nosotros. Pienso que les voy a pasar la charla completa de este video porque es bastante interesante escucharla a ella y todo lo que tiene que decir frente a la tecnología. Entonces aquí ya se las comparto por el chat. Andreita, ¿sabes qué quería? No sé si de pronto tú me puedes compartir los links de los videos de hoy y yo lo comparto por cibercolegios a los papás, a todos los papás del colegio. Listo, déjame termino con nuestra última partecita, son 10 minuticos máximo, un espacio de preguntas y respuestas y les comparto no solamente los videos sino la presentación. ¿Listo? Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces retornando, ¿cuáles son esos consejos? ¿Cuáles son esas herramientas que invitamos a aplicar en sus casas? Primero, propiciar un ambiente de diálogo, respeto y de confianza en el núcleo familiar. Como lo dice Elizabeth, establecer esa relación y más cuando comenzamos a construir esas bases durante los primeros años de vida es fundamental porque ya en la adolescencia ellos solitos van a buscar que nosotros los orientemos, ¿no? Aprender de las nuevas tecnologías, padre, esto es fundamental. Si nosotros no estamos aprendiendo a la par de las nuevas tecnologías que van apareciendo, vamos a quedar rezagados y de alguna manera no vamos a tener ni autoridad moral ni autoridad de conocimiento para decirles que sí, que no y establecer esos límites como lo mencionaba Elizabeth, ¿sí? Ser modelo ejemplo, nosotros somos el ejemplo de ellos. Entonces, nosotros también a veces tenemos que hacer estas dinámicas de desintoxicación digital, ¿sí? Porque muchas veces nuestro trabajo lo exige, pues a través de lo digital nos estamos comunicando, estamos en una pandemia y esto lo exige, pero sí hay que encontrar estos espacios donde no utilicemos de manera tan acelerada, ¿sí? Y tan intensa el tema digital. Promover la comunicación análoga, ¿sí? Esto pasa mucho y he visto casos en los cuales la mamá está en el primer piso y los quiere llamar a comer y no les habla, sino les escribe por WhatsApp, por ejemplo. Pasa mucho. Entonces, promover esa comunicación análoga, ¿sí? Es fundamental. Establecer espacios y horas para el uso de la tecnología, ¿sí? Y aquí también va el tema de los videojuegos. Establecer esos momentos en los cuales quieres jugar, listo, lo vas a hacer después de hacer las tareas, ¿sí? Lo vas a hacer entonces los fines de semana de tal hora a tal hora, ¿sí? Es establecer y delimitar ese uso de la tecnología. Cuando son niños muy chiquitos, tratar de activar el control parental. Es importante, cada operador tiene su configuración de activación de control parental, incluso con los celulares, aunque pues es preferible que los niños, sobre todo los que son menores de 5 o 6 años, no tengan tanto contacto con el celular, ¿sí? Propiciar espacios lejos de la tecnología, ¿sí? Que los fines de semana aprovechen para salir al parque, ir a la biblioteca, ir a un museo, recrear nuevos espacios en los que la tecnología no sea
tan necesaria ni sea el foco central. Lo que les decía, no utilizar la tecnología como chupete emocional, ¿sí? Muchas veces, y esto también pasa, si te va bien en el colegio, entonces te compro el celular, ¿sí? A niños de 9, 10 años. No es esto. O a los niños de 5 años, 4 años, que están demandando atención y nosotros les lanzamos la tablet o el celular. No, la tecnología no es un chupete emocional, es una herramienta que nos permite a nosotros optimizar procesos, facilitar muchas cosas, y lo que menos queremos es todo lo contrario, ¿no? Como que distanciarnos de ello. Estos son nuestros 8 consejos. No sé si alguien tiene algún comentario, una pregunta, alguna duda. Tenemos 10 minuticos para resolverlas. Antes, quisiera que por favor me diligenciaran la siguiente encuesta. La idea pues de estos espacios siempre es mejorarlos, entonces nos ayudan muchísimo diligenciando esta pequeña evaluación de la charla. Si tienen comentarios, invitadísimos a hablar más sobre el tema, a preguntar y a aprovechar estos 10 minuticos que nos quedan. Bueno, por aquí Daniel Avendaño tiene la mano levantada. No sé si tengas alguna pregunta, David. Sí, yo soy la mamá de David. Claro que sí, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que los niños no tienen su contacto social, los videojuegos han sido el medio donde ellos pueden compartir con sus amigos del colegio, incluso lo veo con mis hijos. Es el espacio que ellos tienen, obviamente no todo el día, y digamos, si cumplen las labores de aquí de la casa, se ha incrementado pues muchísimo más este tipo de, ¿cómo me explico? Como de escape para poder tener contacto social con sus amigos. Ok, bueno, el tema de los videojuegos es un tema que yo creo que se ha intensificado sí en la pandemia, pero es algo que ha persistido durante, yo creo que las 2, 3 últimas generaciones, ¿sí? Porque los videojuegos te permiten tener una atención ahí centrada en lo que está pasando. Los videojuegos, yo tengo una opinión ambivalente porque siento que los videojuegos les puede ayudar a los chicos a desarrollar unas habilidades y unas competencias interesantes de atención, de concentración y demás. Pero todo está en regular esos tiempos, ¿sí? En que si van a jugar con los amigos, si lo van a hacer a través del computador, si lo hacen a través del celular, sería genial que los chicos estuviesen en el mismo lugar jugando. De alguna manera, de esta manera van a tener como un espacio como online, offline, donde se están viendo, pero también están jugando en línea. Si es por consolas, si es por computadores y demás, pues ahí ya la cuestión se nos complica un poco, pues la logística y el tráfico de cosas. Pero pienso que en la medida en que los padres sepan regular muy bien y delimitar muy bien estos tiempos desde el principio, va a ser mucho mejor para ustedes y para ellos también. En el caso donde no existan reglas, entonces comiéncelas a poner, pero de a pocos, ¿no? ¿Sí? No delimitando de una vez, sino dando tiempos primero, ¿sí? Hacerlo poco a poco de tal manera que él se vaya acostumbrando a que, bueno, si tú terminas de barrer y trapear, puedes jugar a tal hora, listo. Es eso, es mantener como ese balance. Hay una cosa muy importante y sobre todo cuando los chicos están en las redes sociales y ustedes no están solos, hay toda una red de apoyo que los puede está el colegio, está el centro cibernético policial al cual también se pueden dirigir, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes ante cualquier caso de ciberbullying, de grooming, de pues, todas estas cuestiones que hay en la red, de todos estos riesgos, lo manifiesten, ¿no? Y también, importante el primer consejo que les di, crear ese ambiente de diálogo, ese ambiente
en el cual esos hijos después les puedan contar esas cosas que le están pasando a ellos, ¿sí? Creo que acá hay un comentario. Faisuri nos dice, no tengo correo de email. Ay, ok. No sé ahí cómo hacer si no tienes correo de Gmail. Y no, Faisuri, no la podrías hacer a través del correo de tu hijo, tal vez. ¿Te parece, Andreita, si la encuesta que diligencian del colegio te la comparto a ti para que tengas como el soporte? Sí, también me parece. Sí, les queda más fácil. Sí, les queda más fácil, papás, en el chat acabo de poner el link de la encuesta de satisfacción del colegio para que por favor la diligencien y yo esto te lo comparto. Mi Andy, por aquí pregunta pues Eliana Vera acerca pues del uso de las consolas en los adolescentes, si podemos especificar un poquito más en cuanto a los tiempos o cómo podemos distribuir los horarios en los cuales los... Bueno, acá hay dos cuestiones y es que los chicos, muchos de ellos ahora los juegos son en línea, ¿no? Y ellos se citan, entonces ellos dicen, listo, a las 5, entonces nos reunimos todos a jugar, no sé, lo que sea. Hay otros videojuegos que necesitan eso. Y es más fácil con los videojuegos que no requieren conexiones alternas con otros jugadores, porque pues son ellos jugando solo con las consolas. Lo que les dije, importante primero conocer la tecnología que ellos están utilizando, entonces preguntarles, bueno, ¿y tú a qué estás jugando? ¿Y cómo juegan ustedes? Preguntarles sobre estas cosas y sin ser como tan tajantes, más bien a manera de diálogo. Ya cuando tenemos identificado qué tipos de juegos, ¿sí?, están jugando y qué tipo de tiempo consumen ellos, porque es verdad, los videojuegos les consumen muchísimo tiempo. Una vez entendamos esa dinámica de los juegos, podemos establecer esas reglas, ¿listo? Te quedaste de reunir con tus amigos a las 5, listo, pero juegan de 5 a 6 de la tarde. Listo. Se quedaron de reunir, ¿quieres jugar la FIFA? Listo, entonces primero muéstrame las tareas, muéstrame tus obligaciones académicas y de la casa y una vez tienes los fines de semana, 2 horas, 1 hora para jugar. Digamos que los fines de semana podemos establecer un tiempo más amplio, entre semana no tanto porque ellos tienen sus obligaciones académicas y primero es lo primero, ¿no? Entonces, primero las obligaciones académicas, si tienen tareas que hacer en casa, primero están esas obligaciones, porque hay más que los videojuegos, es la procrastinación, ¿no? De posponer las actividades por estar en otras actividades de entretenimiento, como son los juegos. Entonces, primero, entender la dinámica de los juegos en los que ellos están, si están en el Xbox, si están en el computador, si están en el celular, porque también juegan a través del celular. Entender esa dinámica y entendiendo esa dinámica, ustedes pueden decir, listo, vas a jugar, entonces de lunes a viernes vas a jugar lunes, miércoles y viernes 1 hora al día. Y no se discute. ¿Sí? Los fines de semana, si quieres seguir jugando más, listo, puedes jugar de 10 a 12 del mediodía y no se discute. ¿Sí? Esa es la manera. Pero primero tenemos que entender los juegos en los que ellos están jugando, ¿sí? La tecnología que ellos están utilizando para sí mismo crear estas reglas. Bueno, por acá tenía levantada la mano Gileida Carrillo, no sé si lo pronuncié de pronto bien. Buenos días, más o menos, Isleida Carrillo, gracias. Pues yo les voy a contar un poquito como lo que me ha pasado con mis hijos. Tengo 2 niños, uno de 9 años y una niña de 12 años. Creo que nos ha tocado un papel muy importante de acompañamiento, seguimiento y que hayan límites y reglas que sean muy claras, ¿sí? En cuanto a los límites, ellos saben que, por decir, yo al niño les tengo establecido que en los buscadores están con sus cuentas y en donde yo puedo hacer el seguimiento a dónde ellos, cuáles son las páginas que ellos visitan.
y los tiempos en que están establecidos. En sus celulares les tengo una aplicación que se llama Family Link, de ciertas aplicaciones, de juegos. Si ellos van a instalar algo, tienen que pedirme la autorización. Es más o menos eso. Y pues ellos ya saben que hay consecuencias de pronto en el computador, si no están cumpliendo con sus actividades académicas. Entonces, por decir, el niño tenía su computador en el cuarto, entonces, bueno, mira, estás haciendo las cosas a medias, entonces te vas a pasar a la sala donde yo voy a estar totalmente pendiente de ti. Todo depende de tu comportamiento. Con tus actividades no puedes jugar, y más o menos eso es lo que yo he hecho con ellos, que pues sí es de mucho. Pues yo lo puedo hacer en mi caso porque estoy en casa. Me imagino que a los papitos que no están en casa y que están trabajando se les dificulta un poco más. Pero si nos ayudamos de las herramientas tecnológicas, donde ellos mismos nos dicen qué aplicaciones están ellos utilizando y las horas que ellos están utilizando esas actividades, eso les puede ayudar mucho también. Listo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y como tú lo dices, no es fácil. O sea, crear estas reglas, estar pendientes de ellos, qué hacen, qué no hacen, establecer esas relaciones, no es fácil, ¿no? Y nadie dijo que sería fácil, pero sí es posible. Sí es posible, en tanto en que nosotros queramos precisamente generar en la familia ese ambiente seguro para ellos, un ambiente de tecnología segura para ellos, y que ellos aprendan a utilizar la tecnología para lo que fue creada, ¿sí? Que precisamente es para facilitar herramientas y demás. Muchas gracias a todos, creo que cumplimos con el tiempo. Gracias al colegio, gracias a ustedes padres por estar en este espacio. Habla de lo mucho que ustedes aman a sus hijos, y creo que este es un paso importante. Y nada, gracias a todos ustedes. Gracias. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Entonces, para recordarles, y ya le doy paso entonces al señor rector para que haga pues el cierre, les agradezco de verdad muchísimo, Andrea, Daniel, por el acompañamiento que hicieron el día de hoy. Andrea, esos tips estuvieron muy, muy chéveres. Me comprometo a enviarles a los papás la información del día de hoy, ya que Andrea muy amablemente nos la va a compartir. Y de igual manera les pido el favor a ustedes, papás, estudiantes que estuvieron en esta charla, por favor, en el chat puse nuestro link de encuesta de satisfacción, por favor la diligenciamos. Cualquier duda, inquietud y demás me la notifican, y pues Gerson, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes, y quiero reiterar ese agradecimiento especial hoy a la Universidad Fuchs por su gran aporte a través de Andrea y de Daniel. Realmente, Andrea y Daniel, este ha sido un espacio, una charla, un taller muy, muy, muy instructivo, muy reflexivo, muy preventivo, interesante. 5 grandes cualidades que he encontrado hoy en ese trabajo que me ha parecido muy, muy importante: instructivo, reflexivo, preventivo, interesante e interactivo. Creo que hemos logrado de una forma eficaz el objetivo que hemos propuesto para esta escuela de familia. Así que muchas gracias por el gran aporte, Andrea y Daniel, a través de la Fuchs. Para los papás y para todos los asistentes, pues les quiero decir fundamentalmente que esa charla ha generado también varias reflexiones, y quiero rápidamente recordarlas, especialmente en la dinámica del deber y del derecho que nos compete a todos como adultos responsables de un proceso formativo y educativo de niños y adolescentes. Tenemos deberes y también tenemos derechos que cumplir. El mismo hecho de estar aquí hoy reunidos nos está mostrando que tenemos obviamente una responsabilidad, que tenemos un deber con nuestros hijos para acompañarlos más en su proceso. Así que yo agradezco muchísimo la presencia de todos los que hoy han participado, porque he visto hoy una muy buena participación, e incluso de varios estudiantes, que es lo que buscamos también, que ese sea un ejercicio muy, pero muy sistémico
con la participación de todo el núcleo familiar. Y a manera también de reflexión, pues creo que también lo dijo Andrea una y otra vez, y es que nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos. Termino hablando de corresponsabilidad. Aquí todos somos responsables de lo bueno o de lo malo que pueda pasar, y en particular de este tema que hoy hemos trabajado. Yo le quiero recordar, especialmente a los padres de familia, que nosotros tenemos en nuestro colegio el Manifiesto Caroísta. El Manifiesto Caroísta es un instrumento que hemos elaborado complementario al Manual de Convivencia, en donde nuestros estudiantes de 14 años en adelante se han comprometido a cumplir justamente con unos deberes y evitar unos riesgos psicosociales. Y entre esos está justamente este que me permito leer textualmente. Evitar intimidación con el uso deliberado de tecnologías de información, entre paréntesis, internet, redes sociales, virtuales, telefonía móvil y videojuegos online, para ejercer maltrato psicológico y continuado, es decir, posibles manifestaciones de ciberacoso escolar o ciberbullying. Ese manifiesto, ese compromiso está muy bien explicitado y es justamente donde nos compromete a todos a que le estemos dando continuo seguimiento para que nuestros niños y jóvenes no incurran en ninguno de estos aspectos, ya sea como víctima o sea como victimario. Así que seguimos trabajando en esa gran tarea. A todos los presentes los invitamos a nuestra próxima escuela de familia prevista para el octubre 30 de este año, en donde cerraremos nuestro ciclo con todas las formas, con todo el manejo de emociones, que es un tema también muy importante que nos compete a todos. A Laura, muchas gracias, y nuevamente a todos los asistentes, un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson, y muy buen día para todos.